Bueno, casi puntuales. Nos encontramos en el bar Café La República, como todos los domingos. Estoy ansioso por hablar con él. Se llama Santiago Kovadlov y yo le digo el filósofo mayor de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Jorge, ¿qué tal? Aquí muy contento de volver a reunirme con vos. Te diría casi ansioso por repasar y ampliar y desplegar los contenidos formidables de esta nueva audición de hoy, porque te confieso que lo que planteabas en tu editorial me interroga, me desvela, me entusiasma, ¿no? Tu concepto del progreso retomado, sobre el que hemos hablado alguna vez, pero Claro, el que puedas volver sobre él me parece indispensable, ¿no? Para presentarlo tan asociado a la posibilidad de privilegiar el trabajo y el estudio. El estudio que permite perfeccionar la calidad del trabajo, que abre algún porvenir. Esta idea de contraponerlo, te digo, me conmovió al feudalismo, al clientelismo local, extorsivo, que es el reverso de la contemporaneidad, el reverso de los desafíos de una contemporaneidad que exige que la calidad de nuestros problemas se modifique por obra de la posibilidad de salir del estancamiento, ¿no?, que nos impone la autocracia. Me resultó muy importante lo que planteabas y yo no podía dejar de asociarlo con un hecho que también mencionaste, y es esta embestida contra la libertad de expresión que provino del intendente de José Cepaz, del señor Ishi, ¿no?, que sostuvo que un día el pueblo se va a levantar contra los medios y justificó ese alzamiento que él consideró indudable por el hecho de que los medios de comunicación no oficialistas sostienen una postura crítica con respecto al gobierno, es decir, expresan un disenso en el marco de la ley y de los derechos que establece la Constitución. Pues no, debe reinar el silencio. Y junto con el silencio, el atraso brutal, que en el caso de una intendencia como la suya está asociado a porcentajes que superan el 50% de la población que sigue sin agua, sin cloacas, con basurales a cielo abierto, y con un concepto de la existencia que privilegia la duración justamente sobre el progreso. Todo eso me llevó a venir hoy ávido de diálogo con vos. Bueno, yo creo, Santiago, muy interesante lo que proponés, lo que planteás, y yo lo asocio, creo que las dos cuestiones parecen estar muy asociadas, ¿no? O sea, la idea de Mario Ishi de que el pueblo es una especie de caja vacía a la que se le meten cosas, que en este caso serían los medios de comunicación los que le meterían ese contenido que ellos no tienen, ese hueco que hay ahí, lo rellenarían los medios de comunicación. Es el mismo concepto, me parece, Santiago, que lleva a pensar que con una platita, con una heladera, con un calefón, se puede comprar las voluntades, se puede domesticar a la gente. Me parece que lo que lleva es un profundo desprecio por la gente, ¿no? Y es una cosa asombrosa que eso se haga en nombre de una causa popular, ¿no? Eso es asombroso, que se siga haciendo en nombre. Pero me parece que, insisto, las dos cosas están ligadas, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Sí, son las dos caras de la misma moneda, porque evidentemente la idea de que la dignidad tiene precio supone que es el resultado de una insatisfacción excluyentemente económica. Entonces, si se trata
de disconformidad económica, de lo que se trata es de paliarla con un dinero cuyo valor, por otra parte, es altamente discutible en un país con la inflación que tenemos, con el escaso poder adquisitivo que implica, pero además la idea de que todo se compra, todo. Claro. Cuando en realidad los dos encuentros que has tenido, la entrevista con Sebastián López Pereda y el encuentro con Diego Recalde, evidencian que el problema es de una complejidad que rebasa la posibilidad de amordazar con dinero la evidencia de que se está fisurando la capacidad de sostener la política de sujeción de la gente mediante recursos prebendarios. Por ejemplo, yo pensaba, ¿no?, en lo que te decía tan hondamente Sebastián López Pereda, ¿no? Cuando hace casi 2 años, ¿no es cierto?, que estos chicos a los que se llama centennials no van al colegio por la pandemia, y al mismo tiempo el 62% de los jóvenes en la Argentina son pobres, y además hay una incidencia marginal en los centennials, que son justamente los chicos que tienen edad entre los 16 y los 23 años, que son chicos que no ven prácticamente televisión, que no leen los medios tradicionales, que desconocen eso que se llama medios hegemónicos. Cuando se caracteriza entonces a estos recursos como capaces de generar una incidencia no solo adversa en el sentido de libremente crítica, sino además de distorsionar el discernimiento de quienes en gran medida han expresado disconformidad con el gobierno, lo que uno advierte es que se encuentra ante planteos anacrónicos, seniles, demagógicos, mentirosos y sobre todo muy indicativos de cómo se pierde el sentido de los desafíos del presente mediante planteos que son, para mí, y creo que para vos también, doblemente graves, porque fueron aplaudidos por el presidente de la nación. Y pensaba, Santiago, que me parece que la idea de que todo se compra define toda una concepción acerca de lo que cada uno opina sobre la existencia misma, ¿no?, del ser humano. La idea de mantener, en definitiva, lo que hace Isi, lo que hacen los varones del conurbano, es profundamente conservador. Ellos dicen, no cambiemos nada. Si, digamos, ¿por qué lo vamos a cambiar si eso nos garantiza la perpetuidad en nuestros cargos? Es lo que, bueno, es finalmente lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Y nosotros, claro, decimos, ¿qué pasaría recorriendo el camino inverso? Que por otra parte, curiosamente, siempre estuvo en la tradición del progresismo y del laicismo, muy arraigado en la Argentina durante décadas, que era educar al soberano, porque educar al soberano lo hace más libre, no solamente le da viabilidad al trabajo, sino que lo hace más libre. Claro, en este concepto que vos expresás acerca del trabajo y de la educación, está bien claro que la construcción de una subjetividad cívica consecuente, digamos, con los mandatos constitucionales, pone en riesgo la perdurabilidad de las autocracias, la perdurabilidad de los populismos, lo pone en riesgo. ¿Por qué? Porque tiene lugar aquello que Diego Recalde te planteaba también cuando te decía que el humor es un arma mediante la cual es posible cuestionar, poner en tela de juicio aquellos procedimientos perversos que estancan la existencia en la mera duración. En la mera duración. Durar no es existir. Existir es desplegar riesgos y posibilidades de desarrollo. Y por lo tanto lo que el señor Isi está expresando, como lo señalás muy bien, es que el proyecto político de la perversión autocrática es la duración de la pobreza
que sostienen la duración. Te recordaba justamente el amigo López Pereda cómo estos muchachos manifestaban que sus abuelos fueron pobres y fueron destinatarios de planes de sostenimiento en la pobreza, fueron pobres sus padres, y ellos quieren ser algo más que destinatarios de planes que los mantengan en el estancamiento. Este dato del cansancio y la fatiga ante la ausencia de posibilidades de desarrollo prueba que a donde se piensa que se puede comprar una voluntad mediante la compatibilidad entre dinero y pobreza, se está desconociendo un requisito moral básico de lo que hoy fueron los resultados de las PASO. Claro, claro. Yo cuando hacía esa referencia personal, bueno, trato siempre vos sabés, de recordar algunas cuestiones que me parecen útiles, ¿no? Es decir, no es por ventilar mi propia vida lo importante, sino exactamente. Entonces, porque no, de verdad creo que era un tema saldado en esa generación, ¿no? De gente que muchas veces ni siquiera tenía una posición política muy definida. Yo no recuerdo en esas charlas que se hablara mucho de política en sí, ¿no? No es que se hablaba, pero no era el centro de esos almuerzos, cenas bajo la parra en San Juan, lo que primaba, sino que primaba esta cosa de hay que estudiar, cómo le va a cómo está aquel. Bueno, el orgullo, incluso se comentaba con mucho orgullo, cuando alguien que había trabajado con ellos, muchos de ellos eran empresarios, había logrado terminar la secundaria, había logrado incluso ingresar a la universidad. Era un triunfo colectivo. Sí, era un triunfo de la sociedad. Colectivo. Y otro indicio vinculado a lo que decís, la previsibilidad, es decir, la convicción de que el ideal del desarrollo se sostenía en el tiempo y permitía garantizar, junto con el ahorro, un desarrollo que implicaba que si tenías un proyecto de crecimiento, lo ibas a poder desplegar. Hoy en día, el atraso, el estancamiento, esto que vos llamabas muy bien, aquellos aspectos del presente que deberían ser archivados para siempre en el pasado porque han demostrado su esterilidad. Esta evidencia profunda de que el hombre puede desplegarse como tarea mediante la estabilidad de la dignidad del trabajo y del estudio, esto no es simplemente un proyecto personal, es la prueba de la madurez de un sistema social que inscribe al país en el marco de un desenvolvimiento fecundo, de un desenvolvimiento cívico. Entonces, es tan hondo lo que está en juego en este momento en Argentina, que por eso nosotros solemos subrayar el hecho de que la disyuntiva es entre pasado y porvenir, entre un pasado que tiene vigencia presente y un porvenir que necesita volver a arraigarse en el presente para dar una idea más honda de que una persona es una tarea y un proyecto. Claro. Estamos en el Café La República con el filósofo, mi querido amigo Santiago Kovadlov, a quien le propongo ahora, si te parece, amenizar con un poquito de música y volvemos en 3 minutitos. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Vamos. Bueno, retomamos, Santiago, con esta conversación que habíamos iniciado. Me estaba preguntando que el episodio Easy, que fue un poco lo que desencadenó esta charla, tiene un agravante, ¿no? Que es la presencia como aplaudidor del presidente de la Nación, cuando él llama a atacar en realidad a los medios de comunicación. ¿Qué sentiste vos al presenciar eso? Bueno, justamente te lo mencionaba también porque puedo comprender que
un hombre como Isi, con la trayectoria tan diáfana que tiene en el campo de una concepción retrógrada de la política, Sí. pueda sostener lo que sostuvo, y aún podría entender que el presidente esté a su lado por distintos motivos. Ahora, el aplauso propiamente dicho viene a refrendar desde la más alta investidura de la nación este procedimiento que consiste en recurrir a la llamada democracia directa, es decir, salgamos a la calle a imponer la ley, más allá de lo que pueda tener de discutible el planteo en otros aspectos, que el presidente de la nación contravenga o contradiga su propio significado como un hombre que ha sido elegido a través del voto popular para representar la vigencia de un sistema político que se vale de la democracia indirecta, es decir, de la representación. Él mismo aplauda a quien propone ir contra las investiduras, que propone ir contra el sistema político que lo ha legitimado. No solo me parece un contrasentido, sino el desenmascaramiento del carácter puramente pretextual que tiene el sistema democrático en quienes hoy ejercen las principales funciones del Estado. Claro, claro, o sea, es más profundo el asunto, ¿no? No es un descuido. Vos decís, no es solo un descuido frente a un caudillo del medioevo del siglo pasado por lo menos, sino que hay todo un mensaje que es las instituciones están a nuestro servicio, ¿no? Sería una lectura, ¿no? Y nosotros no estamos al servicio de la preservación y el desarrollo del sistema dentro del cual estamos gobernando, sino que mediante un aplauso como el que el presidente le brinda a Isi, está evidenciando que se trata de corroer el significado de aquello mismo que se representa formalmente para darle cada vez más vigencia a un concepto del poder político que desoye, junto con el ideal del progreso, de la libertad de expresión y demás, desoye el significado de la propia investidura, es decir, lo vuelve irrelevante. Claro. Lo vuelve irrelevante. Sí, También sí, es sí. interesante advertir en el sentido contrario a esta actitud que vimos en el presidente y en Isi, algo que señalaba muy bien Diego Recalde cuando decía que el humor es el arma que tiene el neurótico para defenderse del perverso. Es un recurso. ¿Por qué? ¿Qué es el humor? ¿El humor qué hace? El humor lo que logra es infundirle a lo que sucede la posibilidad de que lo podamos leer como la expresión de algo sin consistencia ética, sin consistencia moral. Es decir, que permite que nosotros leamos la realidad desde una perspectiva inversa a la del enmascaramiento. Claro. Entonces, esto es útil también para entender que la libertad de expresión es la posibilidad de la interpretación alternativa de los hechos, cosas que en un sistema autocrático está prohibida. Claro. Estaba asociando inevitablemente lo que acabas de decir con Alejandro Borenstein, ¿no? Es decir, esos editoriales humorísticos, sarcásticos y tan punzantes que él hace los domingos, que nos deleitan, no sé si llamarlo deleite, que nos sacuden los domingos desde el diario Clarín. Bueno, justo hoy que tuvimos una cita de su padre, ¿no? De Tato, del gran Tato. Pero, y lo asociaba por esta razón, ¿no? Quizás viéndolo en concreto, uno entiende por qué es tan importante la libertad de opinión y de expresión y por qué es tan peligrosa para los autócratas. Las dos caras del asunto, ¿no? Mirá, oyéndolo justamente a lo que decía Diego y por otro lado teniendo presente la tarea de Alejandro Borenstein, ¿no? Sí. Uno advertía, o creo que se puede advertir, hasta qué punto uno y otro, cada uno lo suyo,
son herederos de una tradición muy rica en Occidente que se remonta a Plauto, a Aristófanes, es decir, al mundo romano y al mundo griego, en los cuales la risa era esencialmente una puesta al desnudo de la aparatosidad demagógica con que el delito muchas veces intenta encubrir su propia naturaleza o la irresponsabilidad moral, su propia inconsistencia. Y qué hermoso es para quienes tenemos un ideal republicano advertir que hay una tradición occidental que se sostiene a lo largo del tiempo, como es el ideal de una democracia abierta, como es el ideal del papel que el pensamiento humorístico juega como análisis profundo de los aspectos fundamentalmente críticos de una realidad. Y junto a ello, claro está, el otro periodismo que no recurre a la sátira, sino que recurre directamente a la polémica, al análisis, a la conceptualización seria, como puede ser la que llevan adelante los periodistas para los cuales los hechos son materia de interpretación y no de obediencia debida. Y no de obediencia debida. Yo creo que estamos ante una crisis que es una disyuntiva realmente entre la libertad y el servilismo, y cuando Diego dice, yo pensé que el hijo era el límite, ¿te acordás cuando te dijo eso? Sí, yo pensé que el hijo era el límite. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, a ver, ¿qué es lo que están haciendo desde el poder? Le están prohibiendo a mi hijo que tenga presente y futuro. Le están impidiendo que tenga una realidad que vaya más allá de la mera presencialidad en la escuela, que es la educación. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué? ¿De la salud? No. La salud no puede estar reñida con la posibilidad del desarrollo en el trabajo y la educación. Y esto ha sido tremendo en estos años. Igual hay que darle una mala noticia a los autócratas como Ishi, ¿no? Por más que traten de tapar el frasco, ese frasco no cierra más. En principio porque desborda, como está probado por las redes sociales, desborda hasta en las autocracias, como en Cuba, como en Nicaragua, donde la gente se defiende, encuentra espacios de libertad. Y te voy a decir algo más, sabés que es una de mis especialidades. El humor fue un gran elemento en la lucha de los soviéticos, de los ciudadanos soviéticos contra la opresión. El humor fue fundamental en la comunicación diaria del hombre soviético que vivía en un estado de aislamiento, porque la realidad no existía el Pravda, existían los medios del... Esto parece quizás hay gente que no sabe, parece que estamos hablando de hace 300 años, pero no, sucedió en el siglo pasado. La verdad pasaba por lo que decía el Comité Central del Partido Comunista, el secretario general del Partido Comunista, ¿no? Eso. Pero bueno, el humor desbordaba eso. Claro. Es siempre ese recurso mediante el cual es posible decirle no a la autosuficiencia y a la omnipotencia del planteo oficial. Y debe subsistir en toda cultura que aprecie la posibilidad de contar con la libertad, ¿no? Claro. Lo mismo ha pasado siempre en las democracias asediadas de América Latina, en todos los tiempos, Mira, yo recuerdo perfectamente haber leído cuando vivía en el Brasil las críticas humorísticas que en la época de Vargas solían tener lugar en la prensa, precisamente para desmentir la creencia de que se había logrado homogeneizar en la sumisión el parecer social, el parecer de un pueblo, ¿no? Siempre, y aún en los años de la independencia, ¿no? En los años de la lucha por la independencia en Argentina, cuando, por ejemplo, las invasiones inglesas, el humor gráfico que ponía de manifiesto, ¿no? En el medio de esa lucha, las características
yo te diría patéticas y al mismo tiempo sarcásticas con que se podía visualizar lo que estaba ocurriendo en esa confrontación entre los ingleses y los criollos y españoles que combatían, mostraba más allá de esa tentativa de una lectura puramente oficial por el lado de los británicos o por el lado justamente del virreinato, una lectura que pedía más complejidad, más riqueza, más libertad para poder profundizar críticamente los hechos, ¿no? Y bueno, esta tradición no puede no ser preservada. Vos lo decías de un modo que a mí me gustó mucho, te confieso, cuando vos decías que hay aspectos del pasado que deberían tener futuro y otros que se deberían archivar para siempre en el pasado. Sí, claro, claro, claro. Bueno, sí, con vos lo hemos hablado mucho, ¿no? Lo que significa rescatar. Hay cuestiones que no pierden vigencia. Hay cuestiones que no. Entonces, hay que ir al encuentro de ese pasado. No, digamos, descartarlo, sino al contrario, ir al encuentro de ese pasado. Esta tradición que estamos hablando, la tradición de Occidente, la tradición vinculada al progreso, que es el tema de hoy, digamos, de alguna manera, tenemos que ir al rescate de eso si es que está adormecido en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Sí, sobre todo cuando uno lo ve adormecido o renegado en quienes tienen el deber de la conducción del Estado en una democracia. Claro, claro, claro. Bueno, Tal vos cual. sabés que hoy venía pensando, ¿no? En Sí. cómo introducirte, introducir a nuestros oyentes en el poema que quiero obsequiarles. Y pensaba en un hombre que fue militante del Partido Comunista, después transformó mucho su propio punto de vista, que fue José Ferreira Goulart, un gran poeta brasileño, Ajá. Ferreira Goulart, que nació en São Luís do Maranhão, en el norte de Brasil, y falleció en Río de Janeiro. Fue un poeta, un dramaturgo, un traductor y un cronista, además de crítico de arte notable. Y cuando él vivió exiliado en la Argentina, en 1976, yo, que lo conocía como autor, tuve con él un acercamiento personal muy grande, fuimos muy amigos, y él escribió acá justamente un poema que él llamó poema suyo, o sea, poema sucio, ¿no? Que en parte yo traduje para la revista Crisis. Y bueno, en ese poema, muy sucintamente, lo que él plantea en buena medida es el valor de la resistencia a favor de la convivencia, ¿no? Ajá. Y bueno, creo que fue una gran figura y hoy quiero evocarla a través de un poema que se llama Las Peras, y quiero verlo. Traduje justamente porque me pareció que podía brindarnos mucho acerca de la hondura con que también la poesía es capaz de encarar la realidad, sustrayéndola a la frivolidad de una mirada superficial. Te escuchamos, Santiago, Las siempre peras. es hermoso este momento. Bien. Las peras en el plato se pudren, el reloj sobre ellas mide su muerte. Paremos el péndulo, ¿detendríamos así la muerte de las frutas? Ah, las peras se cansaron de sus formas y de su dulzura. Las peras concluidas se consumen en el fulgor de estar listas para nada. El reloj no mide, trabaja en el vacío, su voz se desliza fuera de los cuerpos. Todo es cansancio de sí. Las peras se apagan en su dorado sosiego. Las flores en el cantero diario arden en rojos y azules.
todo se desliza y estás solo. Qué belleza. Hermoso, hermoso. ¿Viste vos? No, las peras, algo que podríamos considerar un objeto de la vida diaria, Sí, inequívoco, indudable, y de pronto en manos de un poeta se convierte en la revelación de todo un mundo, de otra mirada, esa mirada que el humor, el espíritu crítico y la libertad de expresión ayudan a sostener como expresión de la dignidad de nuestra vida. Increíble, increíble, tal cual, muy, muy, muy conmovedor y muy profundo, ¿no? ¿Viste vos? Sí, muy, muy impresionante, impresionante. Es así, me parece que, bueno, nosotros hacemos, creo, nuestra modesta contribución desde los lugares que nos toca, Santiago, para predicar sobre la importancia de la libertad, la libertad y la alimentación, la libertad y el sustento no están reñidas. La libertad es condición para que la gente también pueda comer, ¿no? Que a veces las autocracias lo han presentado como contradictorias, ¿no? Claro, esa disyuntiva es falsa porque no se trata, insisto siempre en esto y vos lo sabés, no se trata de promover la mera duración de la vida, sino de inscribirla en el derecho a brindarle un significado personal, a darle un sentido propio, ¿no es cierto? A poder ser lo que esencialmente somos, una especie que no está condenada a la posibilidad o la necesidad de verla vegetar, sino desplegarse, crecer, aventurarse en la creación. Tal cual, tal cual. Bueno, y además, volviendo al tema del progreso y cerrando un poquito, si te parece, la libertad te permite elegir mejor, incluso elegir mejor tu camino de realización material, ¿no? Me parece que es fundamental que eso se entienda. De la alternancia, es decir, si te has equivocado, volver a empezar, volver a intentar, ¿no? Ser insistencia. Tal cual. ¿Te parece que escuchemos otro tema y ya recibimos, como siempre, como todos los domingos, a Graciela y Pablo, que van a hacer el porqué después de charlar con nosotros? ¿Cómo lo ves? Hagámoslo así, de acuerdo. Vamos. Y ahora sí, Santiago, como todos los domingos, Café La República le abre las puertas a la señora Graciela Fernández Mejide y al señor Pablo Marmorato, que van a hacer ¿Por qué? En breves minutos. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Graciela? Muy bien. Y la verdad que con este sol recién se nota que definitivamente se instaló la primavera. No lo quiero decir muy fuerte, no vaya a ser que no venga una tormenta. Sí, no la quememos, Graciela. Me imagino que debe haber habido ahí un vermut, unos quesitos, una aceituna, algo. No solo lo hubo, lo sigue habiendo y aquí Muy, están las muy bien, para Santiago. ustedes. Ojo con Pablo, que es un pedigüeño, te roba los sonidos. No, pero los ustedes carotos de las saben que aceitunas. esta mesa es una mesa de dos esperando a dos. Muy bien. ¿Qué dicen, Bueno, chicos? ¿De aquí qué hablaban? estuvimos, mirá, les proponemos una pequeña y rica reflexión seguramente de ustedes acerca de lo que estuvimos hablando. El episodio que desató el intendente de José C. Paz, el señor Mario Isi, cuando sostuvo, ¿no es cierto?, que un día el pueblo se va a levantar contra los medios de comunicación, y él no lo dudaba, para poder poner las cosas en orden y evitar que se sigan emitiendo opiniones adversas al gobierno y desestabilizando el sistema político. Nos pareció de una gravedad enorme, tanto por la declaración en sí como por el hecho de que el presidente de la República aplaudiera semejantes declaraciones, decíamos nosotros, contradiciendo incluso el hecho de que él representa un sistema donde la democracia indirecta es condición necesaria del sostenimiento
del propio modelo político que vivimos, y entra a aplaudir a un hombre que sostiene la necesidad de que se vaya más allá de ese sistema de democracia indirecta y se salga a la calle a reprimir y a atacar a quienes no coinciden con el gobierno. O sea, mira, mi reacción fue mandar un saludo a todos los periodistas amigos y mi solidaridad, porque la verdad que me indigné. No sé cómo se siente Pablo, pero yo me acuerdo de Ishi teniendo que tomar vacaciones y poniendo a su mamá en la intendencia. ¿Ustedes se olvidan de eso? Sí, un poco. Exacto. Sí, sí. Son episodios desopilantes si uno no viera que en este caso están marcados por una situación grave. Totalmente. No sé, Pablo, qué piensa. Yo lo veo, digamos, también eso desde ya es gravísimo, pero otra arista que es interesante es cómo concibe todavía este gobierno a los medios de comunicación, ¿no? Si uno estuviera en la década del 30 pasado, en la sociedad de masas, con, no sé, dos investigadores en Estados Unidos, Lasarfeld y Laswell, que hablan de la bala mágica, ¿no? O de la aguja hipodérmica. Uno llegaba, tiraba un mensaje y le llegaba directamente a la cabeza de la gente. Eso ya no es así, ya está comprobado que la gente se comunica también por otros medios, las redes desde ya, pero la verdad seguir pensando en esos términos, creo que siguen equivocando el diagnóstico, en esto también. Claro. Sí. Sí, pero de todas maneras, lo que es cierto lo que dice Pablo, la gente ha encontrado otras formas de comunicarse, incluso las marchas en la calle. Yo hasta ahora, que recuerde, en mis 90 años, nunca vi marchar contra un diario. Claro. ¿Ustedes lo vieron? No, claro. No, vi intentar frenar el trabajo en Clarín, que lo hizo Moyano una vez, Así es. Exacto. Sí. Grupos de choque, digamos. pero jamás vi a la gente marchando contra el diario La Prensa, que en su época fue bastante golpista, época Frondizi, etcétera. Pero nunca la vi reaccionar a la gente contra los medios. En todo caso, deja de escucharlos. Claro, cambia, compra otro, cambia de canal. Claro, cambia de canal, cambia de radio. Todo esto está evidenciando una intolerancia visceral contra la palabra alternativa a la del poder. Eso es lo que está Y jugando. en el fondo me parece, Santiago, que es miedo. Sí, hay impotencia también, ¿no? Claro. Pero miedo, porque este hombre Sí. yo ya no me acuerdo cuántos años lleva de intendente. Es una barbaridad, es como Ifrán de gobernador. No sé cuánto lleva. Y lo que pasó fue que también en la provincia de Buenos Aires hubo una ley que impide la reelección de intendentes. Sí. Y que se hizo durante el gobierno de María Eugenia. Claro. María Eugenia Vidal. Yo creo que tenemos que buscar ahí el origen de esta expresión, porque ahora que le va a echar las culpas a María Eugenia Vidal, que ni siquiera es candidata en la provincia de Buenos Aires, yo veo que tiene miedo de que Nuevos Aires lo barran de ese lugar, de ese sillón donde está atornillado. Sí, insisto en esto, y junto con eso la gravísima expresión de intolerancia a la libertad que estamos tratando de defender desde un pensamiento crítico por parte del presidente de la República, que lo aplaude. ¿Sabes cuál es la impresión que tengo yo, Santiago, Jorge y Pablo? Que el presidente quedó grogui. Sí. Sí, es una buena expresión, ¿no? Sí. O sea, si quedó grogui no sabe lo que hace. Y por lo tanto, si no sabe lo que hace, paradójicamente está expresando una sumisión a esa manera de concebir la realidad política que expresa Isi,
que revela la caída absoluta de significación de su investidura en términos de representación. Claro. Yo he visto dos sumisiones notorias por los lugares que ocupan, ¿no? Sí, sí. Una es la del propio presidente, que entrega su gabinete. Hoy había que escucharlo a Trota, el exministro de Educación, Sí. y la del propio Kicillof, que fue el primero al cual le dijeron: baja todos los muñecos que nosotros te los ponemos, y le pusieron un comisario político. Sí, le intervinieron el gobierno. Ya. Bueno, como siempre tengo que darles una mala noticia. Son las 14 y empezamos el tiempo de... ¿Por qué? Decinos, Graciela, rápido, ¿quién viene hoy? Ahora viene Vicente Palermo, Tito Palermo, Mira, que hablando de Cristina dijo que era un tigre de papel. Y vamos a ver por qué dijo. Cierto, y lo dijo hace bastante. Sí, lo dijo hace bastante y lo repitió hace poco. Sí, Y, así que bueno. y después viene Claudio Fantini, con quien vamos a hablar. A mí, por contraste sobre todo, lo que me interesa es que hoy se vota en Alemania. Sí. Y un porcentaje muy grande de alemanes quisiera que Merkel fuera reelecta. Sí. Interesantísimo lo de Alemania. Y ver por qué, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? La envidia, a mí la envidia me mata. Bueno, les deseamos mucha suerte, Santiago. Muchas Nosotros gracias. nos encontramos el domingo que viene. El próximo domingo, Jorge, y a los dos, espléndido programa. Que Sí, realmente gracias. les vaya bien. Gracias. Muy amable. Un abrazo grande. Abrazos. Hasta el domingo. Chao, chao.